Bueno, este creo que será el primer y último video que voy a grabar hablando con ustedes, ya que siempre subo videos es con musiquita de fondo y el día de hoy, bueno, voy a hacer la sección únicamente porque siento que toca explicar cosas. Entre esas es que el otro día estaba viendo dibujos viejos míos, me estaban molestando un poco algunas cosas, pero no eran tantas como para yo decir voy a rehacerlo desde cero, voy a hacer un remake de esos dibujos, sino de que eran como cosas muy puntuales que creía que podía modificar o podía corregir directamente con un paint over. Eso hice, ahorita estoy pintando encima de sus dibujos únicamente para corregir esas cosas puntuales que me estaban molestando. Digamos, por ejemplo, en este caso es un Meet the Artist, y es que yo hago Meet the Artist todos los años por mi cumpleaños para ver más o menos cuánto evoluciono de en cuanto a voy cumpliendo edad. Y en este caso no me gustaba nada cómo me había quedado la cara, sentía que no se parecía en nada a mí, estaba como muy larga, la alergia estaba extraña, entonces estuve ahí más que todo corrigiendo ese tipo de aspectos. Ahorita estoy corrigiendo el ojo, que además estaba como extraño, como muy arriba, y bueno, ahorita lo sigo viendo y siento que está extraño todavía, pero bueno, tampoco es algo que quería dedicar demasiado tiempo haciendo, porque al fin y al cabo estos paint over lo que demoré más que todo fue 30 minutos en cada uno aproximadamente. También corregí los volúmenes de la cabeza, que estaba como muy grande, exageradamente grande, pero creo que eso no lo estoy haciendo ahorita, creo que eso lo hago más adelante, creo. Pero en esencia es eso, es el ir corrigiendo dibujos que había una que otra cosa que no me gustaba, que no me convencía, que me molestaba más, y dije, ok, puedo cambiarlo, puedo corregirlo, y de paso tomo un descanso de comisiones de dibujos que tengo ahí pendiente, de preparación de merch para eventos y así. Entonces, es una práctica fácil dentro de lo que cabe, que me permite además analizar mi propio arte y, y nada, por pasar un poco el rato. Ahí ya vieron cómo corregí la proporción de la cabeza, y también estoy corrigiendo un poco lo que es el cuello, aunque muy poquito, la verdad, no tampoco dediqué mucho tiempo. Y ese collar, ese es un collar. Todo lo que yo estoy utilizando en ese dibujo es ropa que yo tengo en la vida real y accesorios que yo utilizo en la vida real. Y ese collar en particular, yo siento que todavía está muy chiquito, siento que está todavía pequeño porque ese collar es uno bien largo. Pero repito, tampoco iba a pasar demasiado tiempo corrigiendo cada aspecto de ese dibujo. Simplemente quería corregir las cosas que más me molestaban, que como tal era la cara, que era como muy larga, y yo tengo la cara bastante corta, digamos, más redondeada. También corregí un poco las manzanas del fondo, que estaba sentía muy plana, como que las hice de verdad. Me pasé de vago, ese día. No entiendo por qué las hice tan garabateadas. No me costaba nada el ponerles un poquito más de intención. Ahora, en lo que respecta al siguiente dibujo que voy a estar corrigiendo en esta sesión de The Paint Over, es una print que yo tengo para eventos de Sailor Moon, que en su momento me gustó mucho, y me gusta todavía cosas como, por ejemplo, la forma en la que renderiza la cara. Me gusta mucho las proporciones, me gusta que se ve como medio asiática, me gusta que tenga esos rasgos, porque al fin y al cabo Sailor Moon, al ser un anime, pues yo los personajes de anime trato de mantenerle ciertas proporciones a sus rostros asiáticos, a menos de que en el canon sea de otra forma. En el caso de Serena, pues me gusta eso, como hacerle los ojos más rasgados y así. Pero, ¿qué problemas yo tenía con esta print?
y creo que es la razón por la cual no se me ha vendido tan bien en eventos, y es que los colores están demasiado apagados, están muy gris, que tal vez no estaría mal para otro tipo de ilustración. No creo que este tipo de colores o esta paleta de colores esté mal, pero para una ilustración de Sailor Moon, una chica mágica, la chica mágica además, está como poco llamativo. Entonces aquí principalmente lo primero que hice fue arreglar los valores, que estaban como muy claritos, y los oscurecí algunas zonas para generar un mayor contraste, pero esa parte no se me grabó. Y aquí también empecé a agregarle más luces, más otros tonos en la piel, en otras zonas del traje. Le agrandé el lazo que iba detrás de su falda, porque sentía que estaba muy chiquito, como que estaba puesto de forma muy tímida. Y aquí empecé a colocar tonos rosados por montón, empecé a colocar muchos reflejos, empecé a colocar muchos efectos y filtros de color, porque quería que se viera más llamativo, porque es una chica mágica y es Sailor Moon, es Sailor Moon, ¿ok? Entonces yo sentía que el que estuviera tan apagado los colores le quitaba mucho llamativo visual. Entonces eso, me aseguré de colocarle muchos efectos, quería que llamara mucho más la atención, que se viera mil veces más colorido. Aquí tomé un poco de referencia, por ejemplo, hay una artista española que se llama Maureen, creo que se llamaba así, que ella hace muchas ilustraciones de chicas mágicas y utiliza muchísimos colores, y colores muy claritos, muy pasteles, muy brillantes. Entonces siento que eso para este tipo de ilustración, para este tipo de personaje, va muy bien. Así que eso quise el colocarle más llamativo visual a través del uso del color, y de una vez aproveché a corregir algunas cosas de el rostro. También modifiqué un poco el cabello, quise hacerlo como más ligero, como más flotando, para que se vea más mágico, digamos, el efecto. No sé si se entiende, espero que sí. Además de también eventualmente corregí muchas cosas en cuanto a... Yo tengo un problema con los detalles en el pelo, que agrego demasiadas líneas en el cabello, trato de no hacerlo tanto, pero lo hago demasiado. Entonces tengo que empezar a quitar detalles para que no sobreestimulen la vista. También quise agregar como ciertos tonos, como subtonos en lo que era la luna del fondo, que después me tocará corregirlo. Pero ninguno de estos paintovers son resultados pulidos. La idea era más que todo el analizar qué podría haber hecho yo para mejorar este tipo de ilustración, y qué decisiones hubieran sido más acertadas en su momento. Pero tampoco quería como de que voy a hacer la ilustración toda otra vez desde cero y así. No, es principalmente un estudio. Es un proceso de aprendizaje que estuve tomando a través de pintar encima de estas ilustraciones. Aquí también pueden ver, por ejemplo, que agregué más tonos en lo que es la falda. Incluso aunque la falda no sea rosada, yo quise agregar tonos rosados para que se integrara un poco más con esta ambientación mágica que yo quería dar a entender que tenía la ilustración. Esta otra ilustración son de dos personajes originales míos que se llaman Denka y Demon. Ellos dos era una ilustración que había empezado a hacer primero en mi teléfono, con el teléfono y así pintando con el dedo, y yo estaba súper aburrido. Y después decidí pasarla y terminarlo en la computadora según para que me quedara mejor, porque algo que yo tengo o que yo he notado que me ha pasado cuando pintaba en mi celular, y era que al hacer demasiado zoom
pasaba por alto muchas cosas como proporciones, terminaba haciendo cosas muy grandes, cosas muy pequeñas, cosas en lugares donde no iba, precisamente porque no estoy viendo el panorama completo, sino que estoy trabajando todo el rato con zoom. Entonces decidí separar las capas. En esta parte decidí separar las capas para poder trabajar los dos personajes de forma individual, porque los dos tenían errores diferentes que no me convencían, y además sentía que un personaje estaba más grande que el otro precisamente por lo mismo, porque lo empecé en el teléfono y cuando lo pasé a la computadora no hice un gran trabajo corrigiendo las cosas en un primer lugar. Entonces ahora me toca hacerlo otra vez, pero como un año aproximadamente en el futuro. Me gustó en parte cómo trabajé los rostros porque los hice un poco bastante a brochetazos, digamos. Ya que mi objetivo era más que todo definir mejor las formas del rostro. Sentí además que el renderizado estaba excesivamente suave. Estaba todo muy difuminado y personalmente no me gusta. Además siento que le quita mucho interés visual, hace que se vea aburrido, hace que los planos del rostro no tengan interés, porque al estar todo suavizado parece que tiene como una especie de filtro extraño. Entonces me dediqué precisamente a corregir esas cosas que en este caso, a diferencia del anterior de la ilustración de Sailor Moon, pues es mucho más sencillo porque no es un personaje que tenga que interactuar con un fondo. Además de eso, son mis personajes, no tenían como una intención realmente más que ser bonitos en esa ilustración en particular y no mucho más. Lo que sí intenté mantener fue que además estos dos personajes están enamorados, entonces me gusta tratar de reflejar en la medida de lo posible, y lo digo porque además uno de los personajes no se le ve los ojos, pero me gusta el mantener en la medida de lo posible que hay cierta conexión entre ellos, o como que hay cierta complicidad entre ellos, pero sí, no sentía de que eso se estuviera notando. Me gusta más esta nueva versión, especialmente porque tomé principal hincapié en corregir los ojos del personaje que sí se ven, para que pudiera precisamente notarse un poco más de que le está mirando al otro personaje. Como ya dije, también tengo problemas en sobredetallar el cabello, pero además sobredetallarlo sin una dirección concreta, como de que el cabello no tiene una dirección o un volumen concreto, entonces se ve plano, aunque tenga muchas líneas. El que no tenga ese sentido del volumen hace que se vea plano igualmente, y es lo que intenté modificar. Aún así hay cosas que siento que no logré personalmente, como por ejemplo el lograr el volumen del cuerpo en el personaje de la derecha. Siento que los volúmenes del cuerpo, de los hombros, del pecho, no están bien logrados, pero para ya corregirlos tendría que hacer un boceto otra vez y tomar como mucho más cuidado. Tal vez lo haga en un futuro, tal vez no, quién sabe. Igualmente esto fue más que todo para descansar en medio de comisiones, en medio de ilustraciones que tenía pendientes, así que realmente no creo que sea una prioridad ahorita el corregirlo más allá de lo que ya hice el día de hoy. Y por último, este dibujo es de un personaje de un anime que me gustaba muchísimo cuando era muy chiquito y se llama My Melody Peachy Peachy Peach. Este en particular creo que es el que más me molestaba, porque primero no expresaba nada de Rina, sentía de que no tenía como una intención, pero más que una intención, como que la estética era el dibujo más plano y aburrido que pude haber hecho alguna vez en mi vida. Este dibujo es del año pasado, del 2025, y particular cambios que le hice fueron la expresión. Traté de hacer de que la expresión fuera como mucho más melancólica. Rina es un personaje muy melancólico, es un personaje que está como todo el rato pensando en el pasado y en los cambios que pudo haber hecho, y siento que es un personaje realmente muy emocional, y en parte por eso también me gusta tanto este personaje. Pero además su cabello, ¿por qué le hice ese cabello? Porque el cabello primero tiene demasiado volumen, cosa que no está mal, pero tiene el volumen en los lugares donde no debería haber volumen, y segundo, es ondulado, que yo entiendo.
Yo entiendo que mi intención al haberlo hecho así de ondulado fue un poco el simular el movimiento de lo que sería el agua, pero la verdad es que solamente se ve raro y ya, y no tiene ningún tipo de propósito el que esté tan ondulado. Por ejemplo, aquí ya quité un poco el volumen de la cabeza y mantuve una onda y no se veía tan mal. Más sin embargo, todavía no era lo que yo quería o lo que yo estaba buscando. Aquí empecé a más bien que el movimiento del pelo, para mantener todavía la intención de movimiento, porque al fin y al cabo esa era la idea, intenté hacerlo de que más bien siquiera una composición que rodease el rostro. Es decir, acá por ejemplo están viendo de que está siguiendo todo el pelo una curva y se entiende como que es un cabello liso porque Rina tiene el cabello liso. También agregué muchas sombras porque algo que influía en que también el dibujo se sintiera tan aburrido es que era absolutamente plano, que además no me culpo del todo porque era un dibujo que tenía intención de ser un boceto, no tenía intención de ser un dibujo detallado ni nada, pero creo que me pasé, creo que hay maneras de mantenerlo como un boceto y que tuviera todavía un poco más de interés visual. La verdad me gustó bastante cómo quedó como la corrección que le hice. Tal vez lo continúe y lo pula un poco más para eventualmente imprimirlo, aunque sea para mí, porque la verdad es que al menos en mi país no es realmente un anime muy conocido, pero a mí personalmente me gusta bastante, me da mucha nostalgia, entonces posiblemente me lo quede para mí. Aquí están viendo que yo trabajo con el lienzo bastante de lejos por lo mismo de que en el teléfono, yo antes trabajaba en el teléfono, hacía demasiado zoom y me di cuenta que tenía este problema de proporciones, pues de esta forma me evito un poco el tener ese mismo problema, ¿no? Aquí estoy puliéndolo un poco más porque, como decía, me estaba gustando bastante cómo me estaba quedando, me gustó bastante como la expresión, el que se viera tan melancólica, el que se viera como casi hasta triste, como a punto de llorar. Entonces tuve como casi hasta la intención de el pulirlo un poco más para hacer una ilustración terminada. Al final dije no, hasta acá llegué y bueno, lo dejé así. Algo particular también que me gustó bastante es de verdad cómo corregí el pelo. Me gustó bastante cómo me quedó esa corrección en el cabello. Siento que ahora tiene volumen, pero que se entiende y se lee bien. Es un volumen que se puede apreciar y no simplemente una masa verde extraña que había en el fondo. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final, si es que lo hicieron. Y bueno, espero que no se acostumbren. Esto creo que será de verdad la última vez que haga algo así de hablar mientras estoy pintando algo. La verdad no creo volverlo a hacer, pero muchas gracias igualmente por quedarse.